Muy buenos días, estudiantes del tercero de secundaria. En este momento vamos a realizar los saberes previos o los conocimientos o definiciones básicas para poder entender el curso de la química. Primero vamos a dar el concepto de lo que es la química, en el punto 2, donde dice que es una ciencia que estudia la estructura interna, propiedades y combinaciones de la materia. Vayamos directo a esta palabra muy importante que ustedes deben conocer: ciencia. La ciencia es todo conocimiento razonable, o sea, todo aquello que el hombre conoce utilizando su razón. Un ejemplo, la experimentación, por ejemplo, de obtener urea, por ejemplo, en un laboratorio, o observar una célula y ver sus organelos, o también hacer experimentos, por ejemplo, de combinaciones o mezclas y se obtienen sales o ácidos, y pues ahí se utiliza la razón porque le vas a poner un nombre y vas a llegar a una verdad. Entonces, cuando ya hablamos de que es una ciencia, la química se hace muy importante ya, y la importancia se basa en que estudia la estructura interna de la materia. Hablamos desde partículas subatómicas, desde los neutrinos, desde el bosón de Higgs, hasta la materia, la macromateria, que componen o conforman el universo. Aquí no se incluyen los seres vivos. Al contrario, esta ciencia estudia lo que tiene un ser vivo, lo que contiene un ser vivo, lo que forma un ser vivo, y que la mayor parte pues son átomos, moléculas, moles, etc. Propiedades. La materia se presenta en el universo con propiedades generales o específicas. Pueden ser, por ejemplo, la dureza, son maleables, ductibilidad, etc., que le dan esa característica a la materia. Combinaciones, se combinan entre ellos para obtener sustancias, mezclas, soluciones, etcétera, que van a ser prueba fiel en experimentos de la existencia de la materia, y que se van a transformar en energía. Por eso es que nunca hay que olvidar que la materia es energía concentrada y la energía es materia dispersa. Entonces, vemos aquí su división. Aquí yo he cogido 4 puntos generales: la química general, descriptiva, analítica y la química biológica. La química general, como su mismo nombre dice, se refiere a todos los aspectos principales que forman la química, desde lo que es su historia, desde el hombre primitivo hasta ahora. ¿Y qué es lo que hizo ellos en relación a la química? ¿Qué descubrieron? ¿Qué experimentaron? En la química descriptiva ya es más específico, por eso es que ya se divide como inorgánica y orgánica. Inorgánica porque estudia los elementos químicos de la tabla periódica, incluyendo también el carbono, pero que forman funciones químicas inorgánicas, compuestos orgánicos, ácidos, sales, que van a ser partícipes de la vida humana o de la vida de cualquier ser vivo. Pero en cambio la química orgánica se está refiriendo al estudio del carbono que forman los seres vivos y que se combinan con el hidrógeno, el oxígeno, y que le van a dar ese matiz, ese plus en las reacciones químicas que se producen en los metabolismos biológicos o bioquímicos. La química analítica, como su mismo nombre dice, análisis, se divide en cualitativa y cuantitativa. Y pueden darte cuenta que el término cualitativa se refiere a cualidad y cuantitativa cantidad. Entonces, en esta química se va a ver, en la cualitativa, se va a ver la calidad de sustancia o compuesto que se ha obtenido dentro de una mezcla o una solución. Y la cuantitativa es la cantidad que se obtiene y que se elabora a través de lenguajes como las magnitudes, ¿no? Por ejemplo, metros cúbicos, centímetros cúbicos, milímetros cúbicos. Aquí ya se refiere a lo cuantitativo, a la cantidad de sustancias que se obtiene. Y esta última es la química biológica, o llamada también bioquímica. Es decir, el hombre o los seres vivos que conforman el universo
de qué están hechos, ¿no? De qué estamos hechos nosotros. O sea, qué elementos químicos intervienen en nuestros procesos biológicos, en nuestros procesos bioquímicos, desde la microscopía, desde la célula, desde los organelos citoplasmáticos hasta los organismos pluricelulares. Esto estudia la bioquímica. ¿Qué elementos químicos intervienen en esas reacciones, en esas catálisis, en ese metabolismo? Y por eso se denomina bioquímica o química biológica. Seguimos con el estudio de la química, especialmente lo que hablábamos en la primera parte sobre los conceptos y la división. Ahora vamos de una manera resumida a hablar sobre la historia de la química. Para iniciar esta narración, que espero que les sea agradable, estudiantes, tenemos que tener en cuenta que la reseña histórica en la química se basa a periodos, ¿no? Un periodo, por ejemplo, el periodo de oro, el periodo de bronce, el de hierro, en la época de los egipcios, ¿no? También de los griegos, ¿no? Normalmente nosotros podemos decir y definir, ¿no? De que la ciencia se inició en Grecia. La mayoría de filósofos griegos, empezando desde Aristóteles, Arquímedes, Empédocles, experimentaron muchas cosas con la naturaleza y obtenieron ciertas verdades que, bueno, claro, ahora en estos tiempos ya se ha cambiado, se ha modificado porque la tecnología pues ha avanzado, ¿no? Entonces, el hombre se inició desde las cavernas a experimentar con la química sin saber que estaba haciendo química. Cuando hacía esas pinturas, cuando descubría ciertos elementos, cuando descubrió el fuego, por ejemplo, ¿no? Y entre ellos, cuando el hombre primitivo ya fue, el hombre de las cavernas fue ya desarrollándose, evolucionando, las culturas se fueron ya definiendo, y como mencioné al principio, Grecia fue una de las culturas donde la química empezó a sobresalir. Y uno de ellos, pues, un personaje muy, muy admirable y es reconocido como padre de muchas ciencias. Y me estoy refiriendo a Aristóteles, que en el año 384 al 322 a.C., él definía que la materia, las cosas del universo estaban formadas por 4 elementos, ¿no? El fuego, la tierra, el aire y el agua. Después, al pasar los años, aparecen otros filósofos griegos como Demócrito, Leucipo, donde fueron los primeros en mencionar la palabra átomo, ¿no? O sea, que la materia está conformada por unos corpúsculos tan pequeñitos llamados átomos. Imagínense, estudiantes, desde cuándo el hombre ha ido ya mencionando al átomo. Luego viene un periodo de la alquimia en el año 500 a 1600. Llega un periodo donde el hombre quiere descubrir una piedra filosofal, que era un metal que al tocar las cosas se convertían en oro. Y también buscaban el elixir de la vida, es decir, la eterna juventud, llegar a que el hombre no muera nunca, no envejezca. Eran quizás para nosotros algo quizás absurdo, pero para ellos era una realidad. Entre ellos destacan Heber, ¿no? En el año 720-800, donde él descubre el agua regia, ¿no? A través del ácido nítrico más el ácido clorhídrico, ¿no? Combinándolos consigue el agua regia con la separación del alcohol absoluto. Con la historia de la química, también voy a mencionar a otro de los grandes científicos en la historia de la química, y me estoy refiriendo a Bacon. En el año 1210 al año 1292 fue el que experimentó mucho con lo que es la transmutación de los metales, es decir, hizo cambios, conversiones de algunos elementos químicos y de algunos elementos químicos que transformaban o formaban metales. Fue algo grande para esa época. Las personas que estaban en su entorno se sorprendían, los científicos de esa época. Luego pasamos a una época del periodo de la iatroquímica, en el año 1600 a 1700. La química se convierte en una materia, en una disciplina auxiliar de la medicina.
claro, sacar compuestos, sustancias que van a llevar al bienestar de la persona, donde el cuerpo humano, menciona la iatroquímica, está formada por azufre, mercurio, sodio y cloro. Ellos mencionaban de que esos 4 elementos, esos 4 átomos eran los que formaban a los seres vivos. Se basaban por lo de manifestaciones de fiebre, por cuando decían que era un desequilibrio de azufre, la parálisis y la melancolía, un desequilibrio del mercurio, la diarrea, que era un desequilibrio del cloruro de sodio, la sal dentro del organismo. Bueno, pues ahí donde se formaban las boticas, lo que ahora llamamos farmacias, de una manera muy, muy cautelosa, porque acuérdense, estudiantes, que en esa época estaba predominando la religión en el caso de la Inquisición, y pues habían algunas personas que de una manera muy, 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 muy sutil, muy prudente, curaban con plantas, curaban con algún tipo de medicamentos que no causarían ningún impacto a nivel de todo el país donde se encontraba esa persona, ese médico, pero sí sanaba enfermos, como ahora sabemos lo que es la medicina natural, ¿cierto? Ahí, por eso es que voy a mencionar a este científico llamado Paracelso, ¿no? Es conocido como el padre de la medicina natural. Luego aparece ya en el año 1700 a 1750 el periodo del flogisto, debido a la investigación de los gases de las leyes de Boyle, donde proponen la teoría del flogisto para poder explicar la combustión. Decían, ¿no?, que la combustión más el fuego se llamaba flogisto, ¿no? O sea, el fuego, y que ahora sabemos que un palito de fósforo pues se prende porque hay oxígeno. El oxígeno es un explosivo. En esa época, la combustión más el fuego producía el flogisto, ¿no? Esa palabra muy, muy, muy popular en esa época. Estamos hablando del siglo XVIII. Luego aparece Stahl, ¿no? Stahl es un científico del año 1660 a 1734, donde propuso la teoría justamente del flogisto. Y así, de esta manera, algunos otros científicos practicaron la siderurgia, que es una técnica de tratamiento del hierro para obtener tipos o aleaciones. Se vieron muchas cosas hasta que la química fue evolucionando. Estamos en el periodo de la época moderna, siglo XVIII, siglo XIX. Aparece un personaje muy importante, Lavoisier, donde él utiliza por primera vez un instrumento llamado balanza, que para nosotros es muy conocida, pero en esa época era un boom, ¿no? Donde también experimentó con oxidaciones y combustiones de ciertos compuestos químicos, y él es el fundador, el pionero de la ley de la conservación de la materia, en donde un sistema aislado durante toda reacción química ordinaria, la masa total del sistema permanece constante, es decir, la masa consumida de los reactivos es igual a la masa de los productos obtenidos. Luego fue evolucionando en el siglo XIX, en 1828, la química orgánica desarrolló mucho en el estudio del carbono, y ahí es donde se establece la división de la química. Ahí aparece este científico Friedrich Wöhler, donde descubre la urea calentando el cianato de amonio. Y el periodo moderno, donde hablamos de Gay-Lussac, Berthelot, Thomson, Moseley y Mendeleev en relación a la tabla periódica, a los elementos químicos de acuerdo a sus pesos o a sus masas atómicas. Entonces, ahora pues se ve que la química se ha combinado ya con la física. Los elementos químicos, a nivel atómico, ya tienen una gran relación con la física de estudiantes. Al hablar de química, hablamos de física. Al hablar de física, también ya hablamos de química. Ese es ya lo último, la modernidad en el estudio de la química, y también podría decir que algo es importante que sepan, el estudio de la física.